Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el diagrama de esfuerzo de formación unitaria. ¿Ya? ¿En qué consiste este diagrama? Vamos a verlo en esta presentación. Antes de explicar el diagrama de esfuerzo de formación unitaria, hay que tomar en cuenta el concepto de deformación unitaria. ¿A qué se refiere cuando yo hablo de deformación unitaria? ¿No? En ingeniería, la deformación de un cuerpo se especifica usando los conceptos de deformación unitaria y esfuerzo. ¿Ya? O sea, debemos tener en cuenta ambos conceptos para nosotros poder graficar la curva esfuerzo-deformación. Cuando se aplica una fuerza a un cuerpo, miren, cuando aplicamos la fuerza a un cuerpo, este tiende a cambiar la forma y tamaño del cuerpo. A estos cambios se le llama deformación. ¿No? ¿Quedó claro esto? Tenemos aquí un cuerpo, le aplicamos una carga P. Este cuerpo lo que va a hacer es deformarse. Estoy exagerando, ¿no? Entonces, esta sería la deformación, ¿no? La deformación de este cuerpo hasta este punto de aquí sería la deformación. Un cuerpo también se deforma cuando la temperatura cambia. Por ejemplo, la expansión o contracción térmica de un techo causada por el clima. Entonces, otro tipo de deformación. Entonces, en términos matemáticos, la deformación unitaria, ¿no?, vendría a ser expresada con la siguiente fórmula. ¿Ya? Para empezar, el alargamiento o contracción de un segmento por unidad de longitud se llama deformación unitaria normal. ¿Ya? Como nosotros estamos analizando esfuerzos normales, o sea, perpendiculares a la sección transversal, ¿no?, porque acá, miren, estas probetas las tiramos, son cargas normales porque son perpendicular al área de esta probeta de acero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la deformación unitaria viene dada con la siguiente fórmula, miren. ¿Ya? Una fórmula bien básica. La deformación unitaria normal hace referencia, como les dije, a que la fuerza o el esfuerzo aplicado es perpendicular a la sección transversal, en este caso de esta probeta de acero. La deformación unitaria vendría a ser la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Bueno, multiplicado por el 100%. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y me dicen, vamos a suponer que esta probeta tenía una longitud inicial, ¿ya?, de 100 milímetros, ¿ya? 100 milímetros. Y luego del ensayo, esta probeta se estiró 110 milímetros, ¿ya? Entonces, L0 es 100 y L1 es 110. Entonces, ¿cuánto sería aquí la deformación unitaria normal? ¿Ya? A ver, ¿cuánto sale? ...110 menos 100 entre 100. Este 100 quiere decir 100%, ¿no? El 100% es la unidad, ¿no? Igual a 1. Ahora puede ser expresado en porcentaje o en número, no hay problema. ¿Cuánto sale? A ver. La deformación unitaria con este ejemplo de este material sería L1 110 menos L sub 0 100 longitud inicial entre la longitud inicial. Entonces reemplazamos nada más los valores, como es la misma unidad, no hay problema. 110 menos 100 sobre 100 vendría a ser 0.1, ¿no? ¿Cierto?
0.1. Ahora, ¿qué quiere decir este 0.1? ¿No? Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que por cada, ¿no? por cada metro de barra se va a deformar 0.1 metros, o sea 10 centímetros. Y si la barra tiene un metro, se va a deformar 0.1 metro, o sea 10 centímetros. ¿Ya? Nuevamente, ¿cómo es que se lee este valor de aquí? Puede ser 0.1 o 10%, ¿no? O 10%, que sería expresado en porcentajes. Pero al final el 10% es igual a 0.1, ¿no? Son equivalentes, solo que puede ser expresado de forma numérica o de forma porcentual. Entonces la deformación unitaria para este ejemplo sería 0.1. Ya, ojo, la dimensión que está aquí es adimensional, porque si ustedes se dan cuenta, en la parte superior, en el numerador, tenemos milímetros, y en la parte inferior nuevamente milímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las unidades de longitud se van a anular. Por eso es que la deformación unitaria es adimensional, o sea, no tiene dimensiones. En este caso 0.1, que quiere decir, ¿no? Por cada un metro de probeta, por cada metro de probeta tengo una deformación de 0.1 metros, o sea 10 centímetros. Ahora, si yo hago la misma relación por cada 10 metros de probeta, o sea, en 10 metros de probeta, la deformación va a ser, ¿no? Por 10 sería 1 metro, ¿no? O sea, sacamos proporciones nada más. Entonces la deformación unitaria es adimensional, en este caso 0.1. Ya está. Entonces, ¿para qué me sirve determinar esta deformación unitaria? Como les dije, en el diagrama de esfuerzo de deformación unitaria tenemos en el eje X las deformaciones unitarias y en el eje Y los esfuerzos. Entonces yo puedo acá determinar bajo cualquier esfuerzo cuánto vendría a ser su deformación unitaria. Entonces vamos acá a tener una relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria del material en distintos puntos de la curva. ¿Ya? Ahí está. Entonces, matemáticamente está expresado por esta fórmula. ¿Ya? Deformación unitaria normal. No tiene unidades. La parte del numerador sería una deformación simple, ¿no? L1 menos L sub 0 sería el cambio en la longitud, que sería la deformación. Pero si yo divido este cambio entre la longitud inicial, tengo la deformación unitaria. Y el término unitario hace referencia a que es por unidad de longitud, por metro, por centímetro, por milímetro. Entonces ahora necesito que pongan mucha atención a este diagrama. ¿Ya? Por ejemplo, luego de hacer el ensayo de tracción nos va a arrojar un diagrama que tiene estas características. Miren, a partir de los ensayos de tracción se determinan los valores del esfuerzo y deformación unitaria en el espécimen o probeta para luego graficar sus resultados. En este caso tenemos, este sería lo que es la curva esfuerzo-deformación unitaria para un acero. ¿Ya? Para un acero porque nos damos cuenta que acá hay una zona de fluencia. A ver, miren, entonces, como verán en el eje X, acá vamos a dibujar en el eje X, está epsilon, que sería la deformación unitaria, epsilon. Ya y en el eje Y tenemos el esfuerzo, ya sigma. Ahí está. ¿Ya? Entonces, esta curva
parte del origen de coordenadas. ¿Por qué? Porque inicialmente la curva no se le aplica ningún tipo de carga, está en reposo. Cuando ya empezamos a aplicarle carga aquí, la curva va subiendo, le aplicamos más carga, o sea, este eje vertical quiere decir que es el aumento del esfuerzo, y si la curva se va abriendo hacia la derecha, quiere decir que está aumentando su deformación unitaria. Como les dije inicialmente, el primer tramo de esta curva tiene un comportamiento lineal. Este comportamiento lineal hace referencia a que el material se comporta de forma elástica. Es por eso que se le llama zona elástica. Aquí está, ya la zona elástica. Luego, una vez que salimos del tramo elástico o del rango elástico, o zona elástica como está aquí, vamos a entrar a un periodo de transición que se le denomina zona elástico-plástica. ¿Ya? Se está pasando del estado elástico al estado plástico, hasta que ya la curva empieza a tomar esta forma, que sería la zona plástica. ¿Ya? La zona plástica, donde las deformaciones no tienen nada que ver con los esfuerzos, porque tienen comportamiento curvo. Entonces tenemos la zona elástica, la zona elástico-plástica, que sería una transición, y la zona plástica. ¿Ya? Asimismo tenemos acá, miren, en este punto de aquí que le han llamado punto T, tenemos, si nos vamos hacia la izquierda, el esfuerzo máximo. Es el esfuerzo máximo que resiste esta probeta de acero. Asimismo podemos obtener aquí que cuando sometemos este esfuerzo, cuánto sería su deformación unitaria de este gráfico. Podemos calcular fácilmente cuánto sería su deformación unitaria en este punto, y así a lo largo de la curva. ¿Ya? Entonces vamos a analizar primero el tramo A, ¿no? Que dice comportamiento elástico. Se dice que la muestra responde elásticamente si retorna su longitud o forma original cuando se retira una carga que actúa en ella. Ya lo hemos mencionado. Este comportamiento se aprecia a través de una línea recta, donde el esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria. Este tramo recto sería el rango elástico, sería este tramo de aquí, aprox, ¿cierto? Ya luego empieza un tramo ya de transición, y luego empieza la zona plástica. Ahí está. ¿Ya? Entonces tenemos, en otras palabras, se dice que el material es linealmente elástico, donde el límite superior se denomina límite proporcional. O sea, acá justo en la parte alta, por aquí aproximadamente, se le denomina límite proporcional. ¿Por qué? Porque es el punto donde pasa de ser elástico a ser elástico plástico o plástico. ¿Ya? Manejen estos términos, elástico y plástico. A ver, si el esfuerzo excede un poco el límite de proporcional, el material puede todavía responder elásticamente. Sin embargo, la curva tiende a aplanarse hasta llegar al límite elástico. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos un comportamiento lineal, ¿no? De la curva. ¿Ya? Lineal y proporcional, dice. Esta curva está describiendo un comportamiento elástico. ¿Ok? Pero ¿qué nos dice aquí? Si el esfuerzo excede un poco el límite proporcional, el material puede todavía responder elásticamente. Sin embargo, la curva tiende a aplanarse hasta llegar al límite elástico. ¿Ya? Entonces miren, este sería el primer caso, ¿no? O sea, la curva es recta, ¿no? Es recta y es elástica. En cambio acá también es recta y elástica, pero puede llegar a ser, ¿no? Puede llegar a ser elástica, pero ya no de forma lineal, sino de forma que se aplana un poco, ¿no? A ver, entonces, a ver, B y C. Miren, B y C sería la zona de fluencia.
Ya miren acá, B y C. Entre B y C sería lo que es fluencia. Es donde el acero fluye. ¿Ya? Entonces, un ligero aumento del esfuerzo más allá del límite elástico provocará un colapso del material y causará que se deforme permanentemente. Este comportamiento se llama fluencia. O sea, la probeta se va a deformar sin necesidad de un aumento de la carga. Por eso que fluye. La probeta fluye. El esfuerzo que origina la fluencia se denomina esfuerzo de fluencia o punto de fluencia. ¿Ya? Acá aproximadamente el punto de fluencia va a ser Fs, ¿no? Aquí está, aproximadamente. A ver, no se distraigan, a ver. Santos. ¿Ya? El esfuerzo que origina la fluencia se denomina esfuerzo de fluencia o punto de fluencia. ¿Ya? Que es simplemente ver la gráfica. Aquí. Esta zona es la zona de fluencia. La deformación que ocurre se llama deformación plástica, donde la muestra seguirá alargándose sin ningún incremento de carga. A esto es lo que me refería. Acá la curva, miren, se deforma. Miren, se deforma. No sigue creciendo, porque si seguiría creciendo sería así. Sino acá se deforma sin ningún aumento de la carga. Miren, la carga es el eje Y. Entonces la carga no está aumentando, está que se mantiene aquí. Lo que aumenta es la deformación unitaria, porque está avanzando de izquierda a derecha. Entonces ese sería el tramo de influencia, ¿no? El esfuerzo de fluencia. Luego va a seguir otro tramo que se denomina el punto D. El punto D debería ser este tramo de aquí. Nos indica que es un tramo donde ocurre endurecimiento por deformación. O sea, cuando la fluencia ha terminado, puede aplicarse más carga a la probeta, resultando una curva que se eleva continuamente, pero se va aplanando hasta llegar al esfuerzo último. Este esfuerzo último sería el aquí, que está en la parte alta de esta curva, un esfuerzo pico, aquí, miren, aquí, esfuerzo último. La elevación de la curva de esta manera se llama endurecimiento por deformación. A lo largo de la prueba el espécimen se alarga mientras el área de la sección transversal disminuye, ¿no? Como ocurre en este caso, ¿no? El espécimen se alarga y disminuye su sección transversal, miren, disminuye. El punto número E se llama formación del cuello o estricción, dice. Ya, punto E. Vamos a ver, punto E, que sería ya prácticamente antes de fallar ya el acero, la probeta. Acá es el punto final. El punto E sería formación de cuello o estricción. O sea, la zona donde se forma ese cuello se llama zona de estricción. ¿Ya? Es el esfuerzo último. Dice, en el esfuerzo último, el área de la sección transversal comienza a disminuir en una zona localizada de la probeta, en lugar de hacerlo en toda la longitud. Ya solamente se concentra en un punto, en la parte central por lo general. El resultado de la aplicación de la carga es la formación de una estricción o cuello. No sé si se dan cuenta aquí, cuando se somete al ensayo a esta probeta se forma acá, miren, como un cuello aquí, miren, ¿se dan cuenta? Disminuye el área y se va formando un pequeño cuello de botella, ¿no? El resultado de la aplicación de la carga es la formación de una estricción o cuello, son sinónimos, a medida que el espécimen se alarga cada vez más. Acá miren, tenemos acá la formación del cuello o estricción.
a partir del diagrama esfuerzo de formación unitaria tiende a curvarse hacia abajo hasta que la probeta se rompa en el esfuerzo de fractura, ¿no? Una probeta normal se empieza a estirar, se empieza a reducir el área hasta que llega a la falla de ruptura, ¿ya? Entonces aquí tenemos otro gráfico, ¿ya? Otro gráfico. ¿Ya? A ver, ¿quién me puede explicar ese gráfico? A ver. Es lo mismo que he explicado arriba, pero es un gráfico distinto. A ver. Entonces miren, este gráfico de aquí nuevamente es la curva esfuerzo de formación unitaria, ¿ya? Solo que tenemos acá lo siguiente. Tenemos, miren, el tramo inicial que dice zona lineal, ya miren, zona lineal. Esta zona lineal que dice acá, ley de Hooke. Esta ley de Hooke vamos a explicarlo en la siguiente PPT, que posiblemente sea la otra clase. La ley de Hooke, ¿qué me dice la ley de Hooke? Que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones. ¿Ya? Entonces acá en este rango, este material tiene un coeficiente, ¿no? Un módulo de elasticidad. ¿Ya? A ver, ¿quién se ha retirado? Bueno, tenemos, miren, el tramo, la zona elástica se comporta de un tramo elástico y un pequeño tramo que también podría ser lineal, pero un poco que se achata. Pero de igual manera, si nosotros retiramos la carga, va a recuperar su forma inicial. ¿Ya? Sería, acá tenemos el límite elástico, sería aquí, y el límite proporcional sería aquí. ¿Ya? Y aquí abajo que tenemos las deformaciones unitarias, 2 por 1000, 15 por 1000, 25 por 1000, etc. Esto pueden ser números también, no porcentaje. Llegamos al punto A'. El punto A' vendría a ser, ¿no?, el inicio de la fluencia, ¿no? Empezamos a lo que es el punto A', digo, es el límite elástico. De acá ya empieza, ya culmina el tramo elástico y empieza el tramo elástico plástico. ¿Ya? El punto B sería la fluencia. Ya, el punto B al punto C, un valor promedio, llega a la fluencia. Luego nuevamente empieza lo que es la endurecimiento, deformación por endurecimiento, hasta que llega a un determinado punto y puede fallar, ¿no? Ahora acá tenemos dos tensiones, una tensión que se denomina verdadera y una tensión ingenieril. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre ambas tensiones? Lo que pasa es que acá la tensión ingenieril ya toma en cuenta el área inicial de la barra, ¿ya? El área inicial de la barra. Pero como nosotros sabemos que la barra va perdiendo, aquí en la tensión verdadera la barra va perdiendo sección transversal, nosotros sabemos que a menor área, mayor esfuerzo, ¿cierto? Es por eso que esta tensión, que sería sinónimo de esfuerzo, está por encima de la tensión ingenieril, que esta es la curva en la cual se maneja normalmente, ¿no? Como verán, la tensión ingenieril toma en cuenta el área inicial sin que haya variaciones, ¿no? Digamos que de alguna otra manera es una tensión muy conservadora. ¿Por qué? Porque si yo considero que el material no resiste esta tensión, sino la tensión de aquí, entonces estoy diciendo que el material resiste mucho más que si fuera una tensión ingenieril. Entonces, por un tema de seguridad, de tener un margen de seguridad,
mejor se trabaja con esta curva, que es más apropiada, ¿ya? Entonces tenemos, bueno, acá están los endurecimientos por deformación. Acá en el último tramo final ya se forma lo que es la estricción o el cuello de la barra de la probeta. Ya, a ver, hay un distraído por ahí. Ya está. Acá tenemos una comparación entre dos gráficas, miren. A ver, ¿qué dice aquí? Los materiales pueden clasificarse como dúctiles o frágiles dependiendo de sus características, esfuerzo y deformación unitaria. ¿Quién me dice cuál de las dos tiene un comportamiento dúctil y cuál tiene un comportamiento frágil? Según la gráfica nada más, ¿no? ¿Cuál sería, cuál de las dos gráficas me indica que el material es dúctil o frágil? La 1, ¿qué sería, Saúl? ¿El primero qué es? ¿Qué sería? A ver. ¿El primero qué es? O sea, no, estamos hablando de si es dúctil o frágil. O sea, no, acá también tiene un máximo. El máximo es por aquí, ¿verdad? Tiene un máximo. Pero según el comportamiento o la forma de la gráfica, ¿cuál hace referencia a un comportamiento dúctil o frágil? Acá ambas tienen un máximo. Acá también tiene un máximo también. Acá también. Quiero que me digan cuál corresponde a un material dúctil y cuál a un material frágil. Nada más. A ver. Nada. Miren, el primer gráfico sería un ejemplo de comportamiento dúctil. ¿Por qué? Porque acá, miren, acá tenemos la fluencia, ¿se dan cuenta? Acá tenemos un tramo que se vuelve horizontal sin aumento de esfuerzo. Entonces acá está insinuando puede que este material puede ser un material ¿no? Como el acero, donde fluye sin necesidad de que exista mayor esfuerzo. Luego viene el endurecimiento y ya. En cambio aquí podría ser lo que es un material frágil, porque miren, tiene un comportamiento lineal, ¿no? Como todos los materiales, luego se vuelve un comportamiento plástico y falla de la nada, falló. En cambio aquí en esta gráfica tú ya sabes que cuando ya la curva empieza a bajar, sabes que en algún momento ya estás próximo a la falla, ¿no? Acá se produce la zona de estricción. En cambio aquí no hay nada, miren, no hay nada. Sigue, aplica fuerza, se deforma, aplica fuerza, pasas al otro rango y falló. De la nada falló. Este de aquí es un indicativo de que el material es frágil y este material es dúctil. Si la curva de esfuerzo de formación es muy cortita, es un material frágil. En cambio, en un material dúctil, permite un mayor recorrido de esta curva de esfuerzo de formación unitaria. ¿Ya? Entonces, la deformación unitaria ya sabemos cómo calcularla, ¿no? Fácil. Y se coloca en el eje X. Y los esfuerzos en el eje Y. Los esfuerzos.